Hola, el Todopoderoso les bendiga, que deseo que estén teniendo un excelente tiempo. Somos GESEL Internacional y aquí una vez más estamos cumpliendo la cita que nos hemos trazado, el compromiso que tenemos con el Todopoderoso, con ustedes, de compartir algo de lo que el Señor nos ha dado en GESEL Internacional. Hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante, que intentamos que los temas que trabajamos acá en GESEL Internacional sean temas bastante interesantes, de mucha relevancia, de mucha actualidad, correcto, y creo que el tema de hoy tiene todo eso y más. Así es de que vamos a estar orando, diciéndole al Señor, guíanos, capacítanos cada vez más para hacer algo útil delante de tu presencia y con calidad. Padre, delante de tu presencia estamos para alabar y bendecir tu nombre. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Alabamos y bendecimos, Señor amado, a adorarte, amarte, Señor amado, y aprender un poco más de ti para así mismo enseñarlo también a otros. Dios de la gloria, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de plantear este tema, Padre Santo, y permite que sea de muchísima bendición, de reflexión, Señor, para cada uno de nosotros, y que nos ayude a tomar decisiones para tu gloria y honra. Amén. Muy bien, quiero que hablemos hoy basados en un texto en Primera de Corintios 9:24, y le he colocado como título a esta enseñanza una teología del deporte. Una teología del deporte. ¿Sabía usted que la teología tiene muchísimo que decirle a todas las áreas del saber, a todas las áreas del conocimiento, a todas las áreas de las dinámicas sociales? La teología está ahí, siempre con un aporte para motivar, para exhortar, para denunciar, para anunciar, ¿correcto? Y el deporte no es la excepción. Una teología del deporte. Y creo que a raíz de lo que la noticia tan triste que vimos esta semana de Luz Mary Tristán, ¿correcto? Y otros aspectos que se están trabajando en esa área, yo dije, bueno, es bastante interesante y hagamos una mirada a esa área de las dinámicas sociales y miramos a ver la Biblia qué tiene para decirnos al respecto. Obviamente hay un texto allí que es 1 Corintios 9:24 al 27, dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien, da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. La verdad es que los deportes en el Imperio Romano y en el Imperio Griego eran algo muy importante. De hecho, yo no sé si usted recuerde cuál fue el inicio de los famosos Juegos Olímpicos. Ese se dio entre los países para evitar las confrontaciones, las guerras. Recuerde cuando los países estaban en guerra, a veces para no matarse un poco de gente, tomaban un mejor guerrero de este país y de este otro y peleaban ellos, ¿correcto? Y en su mano estaba allí el que ganaba, pues ese era el país ganador. Luego eso se cambió y se ideó lo que se conoce como los Juegos Olímpicos. Esas eran justas para pelear entre los atletas en lugar de matarse la gente. ¿Sabía usted ese origen de los deportes? Y como le dije, esta semana en Colombia se trabajaron, digamos, varias noticias deportivas. La muerte de Luz Mary Tristán ya hace más de 8 días, infortunadamente a manos de su pareja. Pero la verdad no voy a hablar del feminicidio, solamente reitero, esto me llevó a pensar en muchas cosas del deporte, correcto, pero el feminicidio es otro tema del que la teología tiene mucho que hablar. Por ejemplo, los cuartos de final a los cuales llegó la selección femenina de fútbol en Australia, correcto, espectacular por ellas, felicitaciones. Luis Díaz triunfa en el Liverpool. Carolina Munevar, Paula Osa, 2 medallistas en el Mundial de Paracicling en Escocia. Recuerdan ustedes también lo que pasó por allá hace un tiempo con Egan Bernal, que fue el campeón del Tour de Francia, luego del Giro de Italia. Todos esos son aspectos bastante interesantes.
Claro, no voy a hablar solamente de los sucesos de esta semana, pero voy a estar hablando y mencionando durante todo digamos, esta disertación de algunas personas que han logrado méritos para Colombia. No me voy a extender en el mundo, solamente para Colombia, y vamos a ir hablando acerca del deporte, ¿correcto? Por ejemplo, ahí está Caterina Ibargüen, recordarán ustedes, campeona mundial de salto largo, ¿cierto? Entonces, esta reflexión de la teología del deporte se enmarca en una un poquito más amplia o mucho más amplia, que es la teología del cuerpo, ¿correcto? Y ustedes saben que la teología tiene muchísimas temáticas allí. Una de esas temáticas es la antropología, que es la que habla obviamente del ser humano. Y esa antropología tiene varias, digamos, aspectos, varias áreas en las cuales se puede analizar, abordar el estudio desde una perspectiva teológica de ese ser humano. Una de esas es la teología del cuerpo, ¿correcto? Y dentro de la teología del cuerpo está la teología del deporte. Entonces, reitero, en la teología sistemática hay una cosa que se llama antropología, ¿correcto? De la antropología está la teología del cuerpo, y dentro de la teología del cuerpo se enmarca esta de la cual estoy hablando hoy, que es la teología del deporte. O sea que eso es solamente un pequeño aspecto de la teología del cuerpo. De la teología del cuerpo nosotros podemos y debemos hablar muchísimo. Infortunadamente ese es un tema casi que desconocido y que no se trabaja muchísimo, ¿correcto? Otros aspectos pueden ser, hace unos días atrás hablaba de la teología del ocio, ¿correcto? La teología del ocio, eso es muy importante también, porque es importante. Otro aspecto podemos hablar de la estética corporal. Ojo, incluso nosotros en las iglesias tenemos ¿cómo se llama eso? Tenemos un adagio popular: pastor sin panza no brinda confianza. ¿Usted ha escuchado eso, cierto? Pastor sin panza no brinda confianza. Y es bastante lamentable eso, es decir, cuando es jocosamente, bueno, si nos arranca una sonrisa y eso, pero es lamentable ver muchos consiervos con unas barriguísimas responsables allí y que se ve que no hacemos ejercicio, pero absolutamente para nada. Y yo no estoy hablando del salir a caminar por ahí 2 o 3 veces a la semana, no, hacer un ejercicio. Es muy importante que nosotros cuidemos este cuerpo que decimos y predicamos que es templo del Espíritu Santo. Ese no solamente se cuida con ayuno y oración, no. El cuerpo hay que cuidarlo absolutamente de todas las maneras, ¿correcto? Entonces, este es muy importante. Permítame hablar un poquitico, darle una mirada teológica a esto de los deportes, porque la verdad es que pocos fenómenos modernos provocan tanta y tan intensa atracción e incluso dependencia emocional como los deportes, sea cual sea el deporte, ¿ya? Paul Weiss ya él dice: el deporte, tanto para quienes lo practican como para quienes lo contemplan, actúa rápidamente sobre las emociones y consigue fácilmente la adhesión de la gente, y con frecuencia en un grado mayor cualquier otra cosa. Recordarán ustedes hace muchos años atrás los famosos hooligans, ¿no? Por allá en Europa, gente de países tan desarrollados, gente estudiosos, preparados, etcétera, pero cuando se trataba del fútbol, mejor dicho, se volvían salvajes. Eso es solamente uno de los aspectos que hace, y aquí en Colombia no estamos ajenos cuando hay esos clásicos entre Millonarios y Santa Fe, entre el Cali y el América, en fin, los clásicos de cada ciudad, y hay unas peleas tremendas y muertes y todo ese asunto. El deporte atrae el interés y provoca la devoción de jóvenes, de viejos, de estudiosos, de iletrados, de sabios, de necios. Eso es una cosa impresionante. Nuestro amor por el ejercicio esmerado, por el movimiento, por la gracia corporal, genial por esa gente que tiene esa capacidad de mover el cuerpo. Ojalá yo hubiera tenido esa capacidad, pero yo tengo 2 pies izquierdos, yo no soy bueno para eso, pero admiro muchísimo a la gente que tiene esa gracia en el manejo del cuerpo. Aún así, aunque no lo tengo, intento hacer algo de deporte porque es importante que nosotros lo hagamos. Y en el deporte también se da como ese afán por superar los límites humanos, por la espontaneidad, pero también por la práctica permanente. Nuestro profundo interés por el drama en las competencias deportivas,
Todas esas cualidades son bastante heroicas, ¿correcto? Y bastante también eróticas muchas veces. Y proporcionan al deporte esa capacidad de superación, de complacencia humana, superación en el que lo practica y la complacencia humana para el que está observando todo eso. Así es de que en el deporte es interesante cómo nosotros podemos descubrir ese sentido eufórico de la autonomía, de la potencia, de la fuerza, de la agilidad, de las gambetas, ¿correcto? Entonces, eso la verdad muchas veces se nos niega en la monotonía del trabajo. Usted y yo recuerde, bueno, yo no, yo afortunadamente no tengo esa dinámica, pero la persona que va en la mañana está en una oficina todo el día hasta las 6 de la tarde, etcétera, etcétera, y es muy rutinario, muy monótono, ¿correcto? Y el deporte lo que hace es como muchas veces sustraer a la gente de eso, y eso está bien. De hecho, casi todos los hombres tienen esa costumbre de ir a jugar un partido de fútbol o montar en cicla el fin de semana, etcétera, etcétera. Recordarán otros dos personajes, Cabal y Farah, recuerdan que es una pareja imbatible pues en el tenis durante muchísimo tiempo. Reitero que voy a estar mencionando algunos de nuestros deportistas en la medida que expongo eso. Otra es Mariana Pajón, recordarán ustedes, campeona en todas las modalidades de bicicross. Y se ha dicho con frecuencia que el deporte contribuye a la formación del carácter humano y efectivamente es así, ¿correcto? El deporte lo ayuda, muchísima gente ve en el deporte esa salida a un mundo de violencia, a las drogas, a una vida que de pronto era una crónica de una muerte anunciada. Sin embargo, el deporte lo lleva a vivir nuevas experiencias y alejarlo de ese mundo, ¿correcto? El deporte, como le comento, nos contribuye muchísimo a forjar ese carácter humano, nos prepara muchas veces para afrontar mayores pruebas y mayores crisis a lo largo de la vida, ¿correcto? Recordarán ustedes también a Nairo Quintana, Rigoberto Urán, ¿se acuerdan? Campeón de la Vuelta a España. Y se puede hablar entonces de la teología del deporte desde diferentes miradas. A mí esto de la teología me encanta porque la teología tiene muchísimo que decirle al ser humano, reitero, en todas las áreas de su vida. ¿Habrá algo que la teología no pueda decirle al ser humano? A nosotros lo que nos falta es como esa sabiduría, como esa sagacidad, como estar metidos en la teología y un deporte como para trabajar esa correlación que hay allí. Pero definitivamente la teología tiene muchísimo que decirle al ser humano en todas las áreas. Por ejemplo, tratándose de deporte, se puede hablar de deportes desde la teología, desde diferentes miradas y aplicarla también a diferentes actores del deporte. Por ejemplo, al manager, al deportista como tal, a los compañeros del deportista, a los jefes, al aficionado, a la familia del aficionado o a la familia del deportista, que también tienen una cuota allá fuerte para pagar, ¿correcto? Incluso también, ¿qué piensa Dios del deporte? Porque ¿será que Dios está en contra del deporte o muchas veces se intenta satanizar eso y realmente no es así? Recordarán ustedes a Óscar Albeiro Figueroa, ¿se acuerda? Campeón mundial de pesas en el 2012 y en el 2013. Así es de que para construir una teología del deporte es vital concebir al ser humano de manera holística, ¿correcto? Integrar en ese ser humano algunos aspectos que prevengan, ojo, por una parte reduccionismos antropológicos y que puedan justificar la vulneración de su dignidad, porque, reitero, el deporte tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Recordarán ustedes James Rodríguez, que es un goleador bastante importante, ¿no? en nuestro país y en el exterior, u Orlando Duque, no sé si recuerdan ustedes a Orlando Duque, que es un clavadista colombiano campeón del mundo. Y el deporte es un fenómeno social, caracterizado por poseer unas reglas concretas. Cada deporte tiene sus propias reglas, ¿correcto? Y exaltar como valor humano, como valor supremo del deporte, el rendimiento. O sea, ¿qué es lo que se exalta en el deporte? Pues el rendimiento. El que rinda más, ¿correcto? Eso lo propone Brunner en 1982, una persona que escribe sobre el deporte. Entonces la teología del deporte es un discurso emergente. En el ámbito de la teología eso es relativamente nuevo y la verdad es que lo que pretende es analizar a la luz de la revelación el fenómeno deportivo,
Aunque Pablo ya se nos adelantó, mire cuánto hace, está hablando del deporte, reitero, porque para ellos también el deporte era algo muy, muy importante para el imperio griego y el imperio romano. Recuerden que aunque el imperio romano conquistó militarmente al imperio griego, el imperio griego conquistó intelectualmente al imperio romano, y entonces ellos copiaron muchas cosas de ese imperio griego, ¿correcto? Y entre ellas el deporte, que era muy interesante. Por eso Pablo le echa mano a esa analogía para hablar del deporte y la vida cristiana. Entonces, esa reflexión de la teología del deporte se puede construir a partir, reitero, del método que se conoce como correlación, ¿correcto? Una correlación crítica, y la idea es que eso tiene un fin, una última instancia, y es la búsqueda de la liberación del ser humano, que se encuentra inmerso en el contexto del ejercicio físico, ya sea competitivo, ya sea por simplemente por gusto, por hobby, o que no se encuentra en el deporte. Porque yo les comento una cosa, o sea, y Dios quisiera que a partir de este diálogo una persona pudiese lanzarse a decir, hola, no, yo voy a cambiar mi vida realmente. Yo veo muchos muchachos en la actualidad, y les hablo especialmente muchachos, ojo con eso, unos muchachos realmente muy jóvenes, pastores dedicados al Señor, que ayunan, que oran, que leen la Biblia. Resulta que el trabajo del pastorado es muy sedentario. Yo tengo un trabajo muy sedentario. Yo trabajo sentado casi todo el tiempo leyendo, investigando por acá, por allá. Mucho de esto que le ves, pues eso es obviamente, eso es producto de cientos y cientos y horas de lectura que yo tengo en mi vida, y de estudio, y de investigar por acá, por allá. Y muchas veces también en el pastorado pasa que somos tremendamente sedentarios. Hasta que llega el momento en que yo no puedo estar así, oiga, que voy subiendo una escalera y ya voy en el escalón 12 y ya no aguanto más. ¿Qué es eso? O sea, nosotros, ¿dónde estamos dejando reitero, ese templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo? ¿Cómo vamos nosotros a poder rendir en eso? Ni siquiera tocando el piano ya estamos cansados. ¿Ah? Imagínese en esas lides, por ejemplo, del amor, usted con su pareja, ya cómo le va a rendir cuando tiene digamos, un estado físico tan perverso, tan malo. Nos vamos caminando y vamos hablando y ya estamos, que nos falta el aire. Perdón, hay que practicar un deporte. Hay que modificar la comida que nos estamos comiendo. Yo intento comer sano, y se puede comer rico, y se puede comer sano, y se puede comer sano, y se puede comer barato. Es que la gente dice, no, es que comer sano eso es feo, no, es que comer sano eso es muy costoso. Falso. No, uno puede lidiar con esas partes, y yo estoy interesado en esa parte. Entonces yo les recomiendo, mis apreciados hermanos, eso no es pecado. Yo sé que muchas veces el cuerpo es de la iglesia y de este concepto griego que se tiene de que el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, y todo lo que tiene que ver con el cuerpo hay que rechazarlo. Eso medio coloquémonos la ropa allí que quede como medio colgada ahí, pero olvídese que yo a este cuerpo no le voy a botar por gente nada, mijo. Esa es su casa. Proyéctese un momentico usted cómo va a pretender vivir su vida y su ancianidad, cómo es. Yo me asombro y me la paso digamos, analizando esta parte del deporte, porque he estado, reitero, investigando y todo ese asunto, y ancianos, 85, 90 años en el gimnasio, levantando pesas, haciendo deporte. Usted verá si a los 85 años, si Dios nos permite tener una vida longeva, ¿qué va a hacer de su vida allí? Si usted va a ser una persona allí postrada en una cama, ¿cómo pretende vivir sus últimos días? Haga todo lo posible para que esos últimos días sean días dedicados. Yo recuerdo muchísimo, allí en la universidad había una profesora norteamericana que venía, esa señora, 90 años, y dictaba clases de pie todo el tiempo. Era una bendición escucharla. Ya creo que murió hace como un año más o menos allí. Es bastante interesante esa parte. Reitero, para construir una vida, una ancianidad, digamos, como digna, que usted se pueda mover, que usted pueda estar, digamos, como a cargo de su propio cuerpo y no complicándosele a otras personas. Usted tiene que ser una persona que practique ese deporte. Entonces, este concepto que estoy hablando acá hoy de la teología del deporte difiere de lo que comúnmente llamamos ejercicio y educación física. En la escuela y en el colegio le dan a uno educación física, pero la verdad es que no es esa parte tanto, en la medida en que el objetivo central no es la formación del ser humano o la salud del mismo, sino la obtención de logros deportivos y el cumplimiento de récords. Ojo, estoy hablando de que
de que cuidado, en el deporte hay muchísima construcción del carácter, ¿correcto? De las reglas y todo ese asunto, pero hay otra parte del deporte que es el rompimiento de récords, la obtención de logros deportivos, de medallas, de copas, como sea el lugar. Son como dos aspectos diferentes, ¿correcto? Entonces estoy, digamos, como analizando como esos aspectos del deporte. Si el ejercicio es capaz de ayudarnos a disipar ese humor angustioso, a calmar la tensión nerviosa, a eliminar los alimentos pesados, eso hace el ejercicio. O sea, de pronto para muchas personas este discurso dirá, bueno, este tipo de que está hablando, que no, es que, reitero, nuestra teología tiene que ser más holística, de por Dios. No me vaya a salir de aquí con el cuento, es que no, es que yo me la paso orando y ayunando y a mí no me queda tiempo para eso, olvídese. Yo también oro, yo también ayuno y trabajo todo el día, correcto, pero uno tiene que sacar tiempo. Oiga, que sea una obligación, que no sea, que eso sea un requisito sine qua non, que eso no sea un apéndice por allá por si sobra. No, ejercitémonos. El deporte nos ayuda muchísimo a disipar ese humor angustioso. Muchas veces uno está estresado, cargado, vamos para el gimnasio, si va al gimnasio, vamos a entrenar, vamos a trotar, si usted hace calistenia, si hace powerlifter, si hace, qué sé yo, bailoterapia, lo que sea, a calmar esa tensión nerviosa, ¿correcto? Eso ayuda muchísimo a eliminar esos alimentos pesados. ¿Se acuerdan ustedes de Montoya, Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1 y otros ámbitos en los cuales ha trabajado? El deporte también nos ayuda muchísimo a respetar a los demás, a cooperar con ellos, por ejemplo, cuando son deportes en equipo, ¿correcto? A sonreír cuando descubrimos la carga en nuestras limitaciones físicas, porque el deporte también nos lleva a eso, a mirar nuestras limitaciones físicas y a mirar cómo podemos superar eso. Uy, levanté en press plano, qué sé yo, 40 kilos, no, vamos por más, vamos por los 50, vamos por los 60 y así en la medida me voy superando, y esa alegría tan enorme que tiene uno de que ya corrí, no corrí la cuadra, que agotado allí, sino que no, ahora estoy un poquitico más. Yo recuerdo hace un tiempo que empecé en esa situación y 3 minutos en una cicla estática y no, ay, de por Dios. Ahora durar un poquitico más, eso es bastante agradable, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros vemos esas características así del deporte, es un deporte que es un ejercicio, un buen amigo, un buen compañero, ¿ya? Se puede hablar incluso de la santidad del deporte, de cómo también contribuye a nuestro desarrollo espiritual. El concepto de espiritualidad, siempre tenga en cuenta eso. El concepto de espiritualidad tenemos que ampliarlo. La espiritualidad no solamente es ayuno y oración e ir a la iglesia, no, en el deporte también se expresa la espiritualidad. Entonces, esas cualidades humanas que sirven de base a las actividades atléticas son las mismas, curiosamente, en que se apoyan las actividades de la vida espiritual. ¿Usted sabría eso? Las mismas bases en las cuales yo me apoyo para lo espiritual son las mismas en las cuales me apoyo para llevar adelante un deporte. Es decir, disciplina, dedicación, entusiasmo, perseverancia. Estas son algunas de esas cualidades humanas que, reitero, se evidencian en el deporte. Olvídese que usted en el deporte no va a lograr nada si usted no le pone disciplina, dedicación y entusiasmo. No, o sea, hay que meterle eso con ganas allí. Entonces, reitero, esas actividades deportivas enseñan a dominar la fatiga, a desarrollar fuerza de voluntad, porque para hacer un deporte hay que tener fuerza de voluntad. ¿Qué deporte le gustaría? A ver, háganle, no estamos tarde para empezar. No, claro que sí tenemos tiempos, nosotros sacamos tiempo para lo que realmente nos importa. Y si a usted no le importa su cuerpo, estamos fregados, de por Dios. ¿Cómo no le va a interesar su cuerpo? De hecho, si hay mucha gente que dice, no, es que ni siquiera tengo para el gimnasio, no, yo como que haga calistenia. En su casa puede hacer con los muebles que usted tiene allí. Eso simplemente es algo muy fácil. Entonces, esas actividades enseñan a dominar la fatiga, a desarrollar fuerza de voluntad, a superar el hastío, a practicar la concentración. Oye, usted cuando está en el deporte, usted deja de lado ya ese celular y deja de lado de estar viendo TikTok y Kawaii y todo ese asunto.
No, dedíquese a algo más productivo, practique la concentración allí metido en lo que está haciendo. El trabajo en equipo, reitero, cuando el deporte que usted practica es un deporte de equipo. El respeto a los demás, eso se lo enseña también a uno el deporte. El acatar reglas, todo deporte tiene sus reglas, correcto, todo deporte, y usted tiene que acatarlas sí o sí. Si va al gimnasio, allá hay unas reglas de cómo manejar esta máquina. Ojo, cuidado porque se puede allá deslocar, cuidado porque se puede romper una pierna, se puede morir, como hemos visto casos de muchachos que se han muerto allí, etcétera. Entonces todo eso, allí hay que como acatar reglas y el deporte nos enseña todo eso. El deporte también nos enseña sacrificio. El deporte es una disciplina que se debe aplicar a lo espiritual, también a lo devocional. En el deporte no hay excusas si llueve o no. Si está lloviendo, pues vamos a entrenar acá, o a veces afuera con lluvia y todo. Ya se debe entrenar porque se entrena si esté lloviendo, haciendo sol, etc. Entonces, por otro lado, en el deporte muchas veces, la mayoría de veces se está solo. Yo admiro mucho a este muchacho, siempre se habla y se compara mucho a Messi y a este otro. Yo de fútbol no sé mucho, me gustan otros deportes, pero siempre escucho comparar a Messi con Ronaldo, ¿recuerdan? Y de Messi yo siempre escucho que dicen que el tipo nació con talento, innato, pero el otro lo adquirió con la disciplina, yendo la vía más, la milla adicional, Ronaldo, ¿correcto? Muchas veces solos, muchas veces largas horas extras trabajando, capacitándose, ¿ya? ¿Cuántas horas al día? ¿Correcto? El deportista no alcanza sus metas durmiendo 12 horas diarias. No, ni dedicándole 4 o 5 horas a la televisión. Dese cuenta usted, maneje una agenda y se va a dar cuenta en qué está usted invirtiendo el tiempo. Y mire que algo de ese tiempo, una horita, una horita al día, que usted practique deporte. Intento hacer 1 hora al día. ¿Correcto? Y eso es bastante interesante y poderse ver cómo hay un cambio, cómo hay una mejoría en su cuerpo. Como reitero, uno sube una escalera y ya estaba cansado, pero perdón, y gracias a Dios que no tomamos, no fumamos, porque imagínese, si usted toma y fuma, peor por ahí para usted. Mire cómo estamos envenenando nuestro cuerpo. Si usted la pasa comiendo comida chatarra, bienvenidos esos fritos, o la bienvenida a esa carne frita en un aceite de quién sabe cuánto tiempo, bienvenidas a esas empanadas, esos aborrajados, esas papas. No, de por Dios, ¿qué es eso? Hay que cuidarnos, teología del cuerpo. Aquí solamente estoy hablando de la teología del cuerpo respecto al deporte, pero podemos hablar de la teología del cuerpo respecto a la alimentación, correcto, respecto al vestido, respecto a una cantidad de cosas. Este tema de la teología del cuerpo es espectacular. Entonces, uno no tiene éxito ni resultados en un deporte viendo 4 o 5 horas de televisión o de videos, o durmiendo 12 horas diarias, no. Hay que levantarse y actuar. Correcto, recordarán ustedes el Tigre Falcao, ¿no? Buen muchacho, me encanta ese muchacho, como la actitud que tiene, es bastante interesante. Entonces, mientras que el círculo de amigos está buscando la rumba, el pasarla bien, el deportista está buscando estrategias para superarse a sí mismo. Eso es lo interesante. Mire, a mí realmente yo hago estas prédicas, etcétera, hago mis lecturas, dicto mis clases, no estoy buscando ser mejor que el otro, estoy buscando ser mejor que mí mismo. Y en el deporte también es así. Busco ser mejor que mí mismo porque, perdón, en el deporte usted con quién va a pelear. Es contra usted mismo el que tiene que transarse esa batalla y decir, lo voy a lograr. Voy a subir 1 kilo más, voy a correr 1 milla más, voy a hacer un ejercicio más. Eso es bastante interesante allí, ¿correcto? El otro está por allá en la diversión y usted está aquí, dedicado a lo suyo, en su deporte. Entonces, como líder cristiano, como embajador del reino, el mundo debe buscar estrategias. Nosotros debemos buscar estrategias para conquistar ese reino del mundo, y así también pasa en el deporte, ¿ya? Entonces, fíjese que la sociedad nos impulsa muchísimo a las máquinas de todo tipo, al carro, al bus, correcto, a las máquinas en la empresa, etcétera, mientras que el deporte, en cambio, nos devuelve a la gente, correcto. La sociedad fomenta el individualismo, el juego fortalece la socialización. Vean por qué yo le motivo, sé que vea el deporte como una expresión espiritual. Ay, pero ¿cómo se le ocurre? Sí, el deporte es una expresión espiritual.
La tecnología hace que resulte muchísimo más fácil la pasividad. Oiga, yo recuerdo cuando yo fui niño, fue el que estaba en la calle, en la calle por allá en Bogotá, en mi barrio, eso nos reuníamos, no sé de dónde salía tanto pelado. Y jugábamos a escondidas, yermis, jugábamos una cantidad de cosas y estábamos afuera y eso, ¿qué problema para entrarnos a la casa? Vaya a ver a los muchachitos de ahora. Los muchachos de ahora se pierden en sus propias alcobas. Una pasividad enorme, bastante lamentable. A esos muchachos hay que motivarles a que, oiga, salga y practique un deporte, hola. Porque mire cuántos están sufriendo de obesidad y de muchas enfermedades por falta de movimiento. Un muchachito a los 7, 8, 9, 10, 11 años, de por Dios. Cuando a esa hora, ¿quién lo paraba? A esa hora, ¿quién lo paraba? Uno era un terremoto jugando por acá y por allá. ¿Ya? El juego nos ayuda a mantenernos activos, ¿correcto? Entonces, eso, digamos, entre los aspectos buenos del deporte, pero el deporte también tiene otros aspectos negativos de la sociedad, pero esos aspectos negativos que le voy a mostrar del deporte, me voy a referir al deporte de competición, ¿correcto? Al deporte donde la gente digamos, se enfrenta país con país, ¿correcto? Allí sí hay bastante fuertes. Estos aspectos positivos que le dije al deporte y que los sigo sosteniendo y que digo, vale la pena luchar por ellos, eso está bien. Son aspectos positivos y usted muchos otros que se me quedan acá y que usted seguramente que practica un deporte los tiene en cuenta. Pero hay otro deporte que es ese deporte de competición, ese deporte de resultados, de medallas, esa tabla de medallería de los Juegos Olímpicos o de otra clase de juegos allí donde ahí el asunto es bastante fuerte, porque el deporte como tal lo conocemos hoy, el deporte de élite, el deporte de eso, se consolida por allá en el siglo XIX como resultado, curiosamente, de la revolución industrial. Es el deporte, reitero, el de alto rendimiento, el de las competencias, eso es producto de la revolución industrial y reproduce la dinámica de un sistema de producción neocapitalista. Ya solamente los campeones son mencionados. Pero ¿dónde qué pasa con el que ocupó? Bueno, a veces el primer puesto, segundo y tercero, a veces los dos primeros. ¿Y qué pasa con los otros? Esos ni se mencionan, no, esos no cuentan, ¿no? Porque es que, perdón, tenemos que enfocarnos aquí en los ganadores, pues, ¿no? Hay una deficiencia allí porque todos lucharon definitivamente. Los que ocupan los demás lugares no cuentan, ¿ya? Entonces eso está abierto, está en una abierta contradicción con el ministerio incluyente que el Todopoderoso nos dejó a nosotros, con el que nos enseñó. Por otro lado, los pobres, la gente trabajadora, muchas veces no tiene acceso a ciertos deportes porque no tiene dinero para comprarse el equipo necesario. ¿Cuánto vale el equipo, por ejemplo, de golf, de polo, de tenis, del esquí, la vela, de Fórmula 1? ¿Sabe cuánto vale un carro de Fórmula 1? Echen una miradita, averigüese cuánto vale un carro de Fórmula 1, eso es una cosa exorbitante, esos son miles de millones de pesos que vale un carro de esos. ¿Dónde la gente pobre puede acceder a uno de esos? ¿No? El que practica Fórmula 1 es porque tiene que tener muchísima plata, muchísimos patrocinadores, etcétera. Yo, por ejemplo, al de golf, recuerdo el único pobre que ha llegado alto en eso es el famoso Tiger Woods, recordarán ustedes, que era uno de esos... no recuerdo cómo es que se llama el que es el ayudante del golfista. Él era eso y ahí fue cuando aprendió y llegó a lo alto de la cima. Pero de resto, cuando uno no tiene dinero, hay ciertos deportes que son vetados para uno. Entonces esos deportes también poco a poco se van convirtiendo en instrumento político para que algunos países demuestren su dominio y su fuerza, ¿ya? Los deportes de alto rendimiento, de competencia internacional, son una guerra incruenta, disfrazada de fraternidad, pero la verdad es que eso parece más bien como una posibilidad para demostrar cuál es el país más poderoso del mundo. Por eso se cuenta usted que las medallas, la mayor cantidad de medallas ganadas es de los países más poderosos y más ricos, ¿ya? Y pocas o ninguna medallas para aquellos países dominados. Si usted se da cuenta de eso, usted sabe quiénes son los países que siempre están ganando las medallas y esto es una guerra fuertísima allí.
¿ya? Entonces, no es un misterio que los países que organizan, que ganan los Juegos Olímpicos, son aquellos que procuran el dominio de la población y de los territorios internacionales, países como Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra. Esos han estado siempre en primer lugar en los puestos de los medalleros, y así también es en los otros ámbitos de la vida. Y los políticos alardean de sus atletas, mostrándolos como guerreros, como embajadores de sus países. Es la única manera que un presidente se reúne con el deportista de turno, recordarán ustedes, ¿cierto? Entonces, cuando ya se hizo campeón entonces el presidente viene y lo recibe en el Palacio de Nariño y se toma la foto con él para el Face, para los diarios y ya, pero de ahí no pasa la cuenta. Entonces, esos se convierten en héroes nacionales que dejan en alto el nombre de la nación a través de su esfuerzo, de su dedicación, ¿ya? Entonces, en este sentido, el deporte no es más que un monopolio político, una estrategia geopolítica para demostrar que se es el más poderoso del mundo, ¿ya? Recuerden, como les dije al principio, que habían iniciado los Juegos Olímpicos para evitar las guerras entre países. No, no peleemos, no nos matemos. Traiga a sus mejores competidores y yo traigo a los míos a ver quién gana. ¿Ya? Así fue como empezaron los Juegos Olímpicos. Otro elemento sospechoso del deporte moderno es que reproduce la forma de producción del neocapitalismo. Nos lo cuenta un señor Bron en un artículo que escribió por allá en el 82. El que corre más rápido, el que salta más alto, el que pega más duro. Entonces está en abierta contradicción con la búsqueda de la oveja perdida. Ella no es la mejor, no es la más hábil, es esa oveja que está por allá díscola, distraída, ¿correcto? Es débil, no se ubica en este mundo. Entonces es la que retrasa el rebaño, y a esa es a la cual el Señor manda cuidar. Pero en el deporte, si uno no da los resultados, no, mijo, no, es que qué pena, nos hace perder, nos hace retrasar, no, si no califica, si no mejora sus posiciones, sus tiempos, no nos sirve, ¿ya? En el deporte de competición no hay lugar para una persona como tal. Entonces allí, reitero, hay una diferencia enorme en el deporte que usted practica a diario para mantenerse en forma al deporte de competición. Entonces eso indica que el deportista en muchos de los casos está reducido a ser una máquina de producción de medallas, de títulos, ¿ya? Son valiosos única y exclusivamente en la medida en que representan bien a su país. Entonces eso pasa mucho y es muy parecido a la sociedad capitalista. El deporte también presenta una estructura jerárquica marcada con la tecnificación de los procesos que se llevan a cabo allá. Entonces ese modelo deportivo actual gira en torno a las ganancias. Entonces y eso es tanto el deportista como incluso la familia del deportista, como incluso de la esposa del deportista, como los dueños de los clubes. O sea, todos están a favor del dinero que mueve eso. Y el fútbol sí que mueve dinero, los deportes mueven dinero tremendamente, ¿correcto? Entonces, el deporte se ha convertido en una posibilidad de mercado más lamentable. ¿Cuánto vale una transmisión de unos Juegos Olímpicos, de un Mundial de Fútbol? Usted sabe qué es lo que pasa en una economía de un país cuando hay un Mundial de Fútbol en el país. Todo se pone absolutamente más costoso. O sea, eso es una crisis económica bastante fuerte. Deja un sinnúmero de ganancias para la gente, los que están allí en el círculo y todo ese asunto. Pero el resto, ¿qué? O sea, son cosas que hay que ver allí. Entonces, el deporte, al ser privado y al ser financiado por esos entes, se construye o se constituye mejor en un generador de desigualdad social enorme, ¿ya? Entonces allí hay que tener en cuenta que la vida cristiana no es una vida de velocidad, de que el primero llegue, sino del que llegue. El texto que leíamos decía, ojo, yo no hago las cosas ahí como a la loca, no, yo tengo objetivos y lo importante es lograr esas metas, ¿correcto? En el reino no vale ni se premian solamente los que primero llegaron,
los mejores tiempos, los mejores saltos, no. Se premia es el haber llegado. Y eso, infortunadamente, reitero, en el deporte normal no se ve. Entonces, para el Señor, el ganador será cada uno de nosotros, puesto que hemos logrado mejorarnos a nosotros mismos, ¿correcto? Obviamente con la ayuda de Él. Y eso ya nos constituye en un campeón. Ahí tenemos que tener en cuenta que genial, porque cuando usted practica un deporte usted solo, que no es un deporte de competición, sino para mantenerse, para mantener su cuerpo, para mantenerse en forma, oiga, bájele a esa barriga, de por Dios, apreciado conciervo, bájele a esa barriga, o la que no se pueda colocar una camisa. Yo detesto la barriga, discúlpeme que le haga ver mi pensamiento así. Uno tiene que mermarle a esa barriga. Eso no es presentable por nada. Yo le motivo, dedíquese, concéntrese. Cambie un poquitico los hábitos, un poquitico o mucho los hábitos alimentarios, por favor. Cuídese usted que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No vaya a quedarse usted encarcelado posteriormente, en muy poco tiempo, en un cuerpo y tenga que vivir así, encarcelado en su cuerpo durante muchísimo tiempo. Mire, nosotros somos pésimos administradores de nuestro cuerpo. Pésimos administradores, lo digo. Y sobre todo nosotros en la iglesia cristiana, por esa inconformidad y por ese descontento y por ese desprecio del cuerpo. Somos muy malos administradores del cuerpo. Aquí le estoy presentando una teología del cuerpo en el ámbito del deporte, solamente eso. Ya en el deporte de competición se es muy viejo a los 40 años, no, una persona que a los 40 años se mantenga vigente en X o Y deporte, no, eso es de admirar. El abuelo le dicen allá, oigan, en la vida real, ¿no? 40 años no son nada, 40 años hasta ahora, la vida comienza a los 40 años, decía Mafalda. Entonces, allí todo eso es como un llamado de atención en ambos sentidos. Al sedentario a que haga deporte, ¿correcto? Y a los que están en los deportes de alto rendimiento, hola, bájenle a eso porque esa no debe ser la idea del deporte. No puede ser una maquinaria para simplemente una medalla más o un millón de pesos más. No es eso. Hay que complicar, hay que como mermarle a ese asunto. Se recaudan muchísimos impuestos para que toda la población civil se beneficiara del ejercicio. Ojalá fuera así. Correcto, con todos esos impuestos que se recaudan, que el deporte estuviese abierto para toda la gente, ¿no? A veces, infortunadamente, han salido unas canchas por ahí sintéticas que usted las ha visto, que eso fue un comercio que se hizo, un convenio que se hizo con países árabes, que ellos se llevan el petróleo y nos traen las canchas sintéticas. Y es bastante lamentable. ¿Ya? Entonces, hay que trabajar. Genial que haya un recaudo, pero que no sea solamente para la élite de deportistas, correcto, sino que sea abierto para absolutamente todo el mundo. De hecho, ¿por qué no? Yo conozco gente que ha evangelizado con base en el deporte, ¿ya? Si son mujeres, entonces vamos a hacer bailoterapia y mostrar otra faceta diferente del cristianismo. ¿Eso qué tiene? Claro, es otra manera de trabajar esa parte. Entonces, yo creo que ese deporte de alto rendimiento, con esas características que le he mencionado algunas, es un aspecto que vale la pena denunciar proféticamente, ¿ya? Porque el señor George Leonard dice, el atleta supremo es el que acierta a juntar el cuerpo, la mente y el espíritu en la danza de la existencia, el que explora su ser tanto interior como exterior. Bastante interesante. El que supera las limitaciones y cruza las barreras en el proceso de transformación personal y social. Y no creo estar alejándome mucho del mensaje bíblico, ni de la intención del reino, ni creo que Dios esté allá hablando, mirándome desde el cielo y diciendo, Luis Carlos, sinceramente esos temas tan superfluos, tan fantasiosos y tan banales de los que usted habla, hombre, habiendo tanto tema de allá, ¿por qué no habla de guerra espiritual? Porque no, estoy seguro que Dios avala lo que estoy diciendo, porque debemos realmente cuidarnos nosotros como seres humanos, como el templo en el cual el Espíritu Santo habita. Oiga, es que eso no es solamente, reitero, no es solamente no ver pornografía, ni dejar de pecar, ni nada. No cuidar del cuerpo, cuidar mal mi cuerpo, eso también es pecado. Si queremos hablar, si queremos ampliar el concepto de pecado, es pecado también el que yo no cuide mi cuerpo.
¿ya? Entonces, el que se atreve a jugar el más importante de los juegos, el juego de los juegos, ese es el verdadero deportista, con plena conciencia, sabedor de la vida y de la muerte, dispuesto a aceptar el dolor, el gozo que produce la conciencia, el que finalmente mejor se comporta como modelo y guía en nuestra aventura evolutiva. Ese es el buen deportista. Así es de que yo les motivo allí a ustedes. Veamos el deporte de una manera diferente y practiquemos algún deporte, ¿verdad? Algún deporte. Yo le motivo. Vamos a bajarle a esa barriguita. Vamos a bajarle a esos kilos de más. Vea usted, apreciada dama, que está preocupada, se mira en el espejo y ve sus carnes ya caídas, ve que le salió la barriga, ve celulitis por acá, etc. Le doy un consejo. Haga deporte. Haga deporte y verá que esa celulitis se va disminuyendo hasta que desaparece. Es importante que lo hagamos. No, pero no solamente por estética, lo primero es por salud. O sea, por salud, perdón. La vida va llegando. Nosotros vemos en este momento muchachos jóvenes con unas cosas que un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera. Mucho de eso se curaría. ¿Sabe? ¿Sabe cuántas personas mueren? Es increíble. ¿Sabe cuántas personas mueren diariamente en el mundo por problemas de corazón? ¿Sabe cuántos? 50.000 personas en el mundo mueren diariamente por problemas del corazón. ¿Y sabe cuántos de esos problemas del corazón se podrían curar haciendo deporte? La inmensa mayoría. Un cardiólogo, cuando hace una cirugía de corazón abierto, eso lo he escuchado varias veces, ellos dicen, ahí en ese momento, lo que marca la diferencia entre una persona que se va a morir y una que se va a salvar es si ha hecho deporte. Eso dicen ellos, es si ha hecho deporte. Allí hay una diferencia enorme. Que tengamos unos bracitos que por lo menos, oiga, podamos levantar el mercado que compramos del almuerzo. Anímese a que usted tenga los bracitos fuertes, ¿correcto? Una pancita cada vez más bajita, menos celulitis, más cuidado del cuerpo, más cuidado de lo que estoy consumiendo. ¿Cómo se va a poner usted a tragar y a tragar y a tragar una cantidad de papas fritas? Yo realmente detesto eso. Esos perros calientes, esas hamburguesas, de por Dios, ¿qué es eso? Esa salchipapa. De por Dios, una vez al mes o qué sé yo, pero a diario comiendo de eso. Y no crea que porque usted es joven, no, eso es para los viejitos allá. Ese está hablando de esos porque ya es viejito. No, perdón. Nosotros tenemos que cuidarnos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra alimentación, porque eso también es respeto, eso también es santidad, eso es espiritualidad. Una teología del cuerpo enfocada en el deporte. Ahí le dejo de parte de GESED Internacional. Eso también es santidad, espiritualidad, eso es amarse por uno mismo, eso es salud, eso es estética, correcto, y una cantidad de cosas más. Somos GESED Internacional y eso es algo de lo que nosotros enseñamos en nuestra institución. Ahí les dejo, les motivo para que nos ejercitemos, Un abrazo, el Señor les bendiga, que estemos bien. Una enseñanza para muchos un poco pagana, para muchos un poco carnal, pero vale la pena que la exploremos, que la experimentemos y que sigamos trabajando en eso. Dios les bendiga, somos GESED Internacional y GESED Internacional somos todos. Un abrazo.